descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. La semana pasada llegamos apenas al versículo 6 del capítulo 13, pero aún hay cosas que decir sobre estos primeros versos, y es importante estudiarlos un poco más. También hay algunas consideraciones importantes que debemos tomar en serio. Así que volvamos a leer parte del capítulo 13 de Apocalipsis. Si tienen la Biblia completa judía, está en la página 1544. Apocalipsis capítulo 13. Comenzaremos en el versículo 4. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿Quién es como la bestia? ¿Quién puede luchar contra ella? Se le dio una boca que hablaba arrogantes blasfemias, y se le dio autoridad para actuar por 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para insultar su nombre y su Shekinah, y a los que moran en el cielo. Se le permitió hacer la guerra contra el pueblo santo de Dios y derrotarlo, y se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Todos los moradores de la tierra la adorarán, excepto aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida, perteneciente al Cordero inmolado antes de la fundación del mundo. El que tenga oídos, que oiga. Si alguno está destinado al cautiverio, a cautiverio va. Si alguno ha de morir a espada ha de morir. Aquí es cuando el pueblo santo de Dios debe perseverar y confiar. Y vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos como los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en su presencia, y hace que la tierra y sus moradores adoren a la primera bestia, aquella cuya herida mortal había sido sanada. Realiza grandes milagros, incluso hace que descienda fuego del cielo a la tierra mientras la gente observa. Engaña a los que moran en la tierra con los milagros que se le permite realizar en presencia de la bestia, y les dice que hagan una imagen en honor a la bestia que fue herida por la espada y volvió a vivir. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen de la bestia pudiera incluso hablar, y se le permitía dar muerte a cualquiera que no adorara a la imagen de la bestia. También obliga a todos, grandes y pequeños, ricos y pobres, libres y esclavos, a recibir una marca en la mano derecha o en la frente, que hace que nadie pueda comprar o vender a menos que tenga la marca, es decir, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí es donde se necesita sabiduría. Los que entiendan, que cuenten el número de la bestia, porque es el número de una persona, y su número es 666. Anteriormente vimos la bestia marina satánica y conocimos varios de sus atributos. Quizás el principal sea el más visible. Se parece mucho al dragón. Es decir, tiene 7 cabezas y 10 cuernos. El dragón, que es como Satanás, le confiere a la bestia marina su propio poder malvado, imitando la forma en la que el Padre le confiere al Hijo su propio poder divino. Deténganse a tomar una nota mental de eso. Satanás tiene la capacidad de dar parte de su poder a otros seres, incluidos los humanos. Aprendimos que los ciudadanos de la tierra quedarán tan deslumbrados y fascinados con el poder y las habilidades de la bestia marina que le prodigarán adoración abundante. Cederán a todas las órdenes de la bestia marina porque determinarán, como dice el verso 4, ¿quién podrá luchar contra ella? En la visión de Juan,
La bestia marina se convirtió en una especie de portavoz del diablo y contra Dios, razón por la cual una faceta de esta bestia es el anticristo. Digo una faceta porque la bestia marina tiene ¿cuántas cabezas? 7. Y eso indica una coalición de 7 personas o entidades, no solo una. Y todas desempeñarán diferentes roles para llevar al anticristo al poder. La bestia marina no representa a una sola persona o entidad, sino a varias. Todas ellas malvadas, por supuesto. Se dice que, como portavoz, la bestia marina habla blasfemias contra 3 cosas: contra el Señor, contra los que moran en el cielo y, de acuerdo a la Biblia completa judía, contra la Shekinah. Me da pena decirlo, pero la Biblia completa judía está muy desviada en el tercer punto. No es la Shekinah. Más bien es, según el texto griego, el Eskene. Eskene significa tabernáculo, como en el tabernáculo del desierto. Las blasfemias del diablo serán no solo que hablará contra Dios, contra su morada terrenal y contra los que han muerto en la fe, sino que, además, el diablo falsificará estas 3 cosas para engañar tanto a creyentes como a no creyentes que estén vivos en la tierra en ese momento. Todo esto fue profetizado por Daniel, casi 7 siglos antes de que Juan recibiera y registrara sus visiones divinas. Iremos al libro de Daniel para tener una imagen más amplia de lo que Satanás hace respecto a esto. Pueden verlo en pantalla mientras lo leo para ustedes. Daniel 11, del 31 al 36. A sus órdenes vendrán tropas armadas y profanarán el santuario y la fortaleza. Abolirán el sacrificio diario y pondrán la abominación que causa desolación. A los que actúan perversamente contra el pacto, los corromperá con sus lisonjas, pero el pueblo que conoce a su Dios se mantendrá firme y prevalecerá. Los que entre el pueblo tengan discernimiento harán entender al resto del pueblo lo que está sucediendo. Sin embargo, por un tiempo serán víctimas de la espada, el fuego, el exilio y el saqueo. Cuando caigan, recibirán poca ayuda, aunque muchos de los que se unan a ellos no serán sinceros. Incluso algunos de los que tienen discernimiento caerán, de modo que algunos de ellos serán refinados, purificados y limpiados, para un fin que aún está por venir en el tiempo designado. El rey hará lo que quiera, se exaltará a sí mismo y se considerará mayor que cualquier dios, y pronunciará monstruosas blasfemias contra el Dios de los dioses. Prosperará solo hasta que termine el período de ira, porque lo que ha sido determinado debe suceder. Debido a que esta sección de Daniel tendrá lugar en los tiempos finales, y por tanto debería ser de interés para nosotros, aunque ya sucedió en cierta forma cerca del año 160 a.C., cuando Antíoco Epífanes se apoderó del templo y lo profanó. Veamos qué podemos aprender de este pasaje de Daniel. Recuerden, debemos tomar esta sección de Daniel en el contexto de Apocalipsis 13 y viceversa, porque trabajan en forma conjunta. Daniel habla de que Satanás recluta a varios de los que actúan perversamente contra el pacto. ¿Quiénes son esas personas y qué significa eso? El pacto se refiere al pacto de Moisés, pero también podría incluir por extensión el pacto de Dios con Abraham. Sin embargo, dice Daniel, los que conocen a su Dios se mantendrán firmes y prevalecerán.
Este pasaje nos habla de personas que dicen adorar al Dios de Israel, pero aún así actúan en contra del pacto, es decir, la ley de Moisés. Esto contrasta con aquellos que verdaderamente conocen a Dios, estudian y obedecen el pacto de Dios y por eso tienen el conocimiento, el entendimiento y la devoción para mantenerse firmes en la verdad. En la época de Antíoco Epífanes, esto se refería principalmente a sacerdotes malvados que ignoraban los rituales ordenados por Dios y en cambio usaban el templo como una caja chica para su beneficio personal. Incluso los sumos sacerdotes de esta época eran ilegítimos, porque no descendían del linaje de Aarón conforme a lo que Dios ordenó. En lo que respecta a los tiempos finales, de lo que se habla aquí es de judíos religiosos que afirman tener conocimiento de la Torá y aún así actúan perversamente al violar la Torá de Dios, porque ponen sus propias tradiciones y leyes de los rabinos por encima de la ley de Moisés. Pero esto también incluye a los gentiles, cristianos, a quienes las autoridades de la iglesia les han enseñado que los pactos de Dios no tienen lugar en sus vidas y por tanto se niegan a aprender sobre ellos o a obedecerlos. Así que estos cristianos, este grupo de cristianos, en realidad actúa perversamente contra el pacto, pensando todo el tiempo que se supone que deben actuar así, y también creyendo que lo correcto para los cristianos es ignorar e incluso calumniar las leyes y mandamientos de Dios, al igual que condenar a otros creyentes que sí intentan cumplir con esos mandamientos. Ambos grupos, judíos religiosos y cristianos gentiles, de quienes se dice que actúan perversamente contra el pacto, son entonces blanco fácil para el dragón. Es fácil para él captarlos. ¿Por qué? Porque carecen de sabiduría, carecen de verdad divina, y en cambio confían en débiles doctrinas y tradiciones creadas por el hombre, tal vez acompañándolas de un mosaico de pasajes bíblicos, utilizados para validar su posición contra el pacto. Por otro lado, dice Daniel, que otros adoradores de Dios que verdaderamente conocen a Dios, aquellos que no actúan perversamente contra el pacto, podrán mantenerse firmes y continuar siendo obedientes a Jehová. Quiero ser claro. Esto es importante. No estamos leyendo sobre un contraste entre paganos y adoradores de Dios. Esta es una separación entre aquellos que dicen adorar a Dios, pero no le obedecen, y aquellos que dicen conocer a Dios, pero sí le obedecen, y su obediencia se basa en el pacto de Dios. Cristo comentó precisamente sobre este asunto, y es algo que ustedes me han oído citar aquí al menos 100 veces, en Mateo 5, 17 al 19. Piensen por favor en todo el contexto que acaban de escuchar y oigan ahora esto. No penséis que he venido para abolir la Torá o los profetas. No he venido para abolir, sino para cumplir. En verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña ni una tilde de la Torá, hasta que suceda todo lo que debe suceder. Así que, y esto es crucial, el que desobedezca el más pequeño de estos mandamientos y enseña a otros a hacerlo, será llamado el más pequeño en el reino de los cielos. Mas el que los obedezca y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Todo eso trabaja en conjunto. Recibo una cantidad importante de correos electrónicos y
Como se pueden imaginar, hay una pequeña lista de algunas preguntas y comentarios que recibo repetidamente. Uno que recibo regularmente dice algo como esto: ¿por qué citas siempre Mateo 5 del 17 al 19? Ese pasaje en el que Jesús dice que Él no abolió la ley. ¿Qué tal lo que dice Pablo en Romanos 7 y Gálatas 3? En otras palabras, si bien estos que me escribieron no niegan que Cristo dijo que Él no abolió la ley y que sus seguidores debían obedecer esas leyes, y el estatus futuro en el cielo de los creyentes dependerá de su obediencia al pacto, en sus mentes, Pablo cuenta una historia diferente y nos dice que la ley fue abolida y que la obediencia ya no importa. Y prefieren apegarse a lo que dice Pablo y culparme a mí por apegarme a Cristo. Normalmente respondo señalando dos cosas. Primero, hasta donde yo sé, Cristo es el maestro y Pablo es el discípulo. Así que, si Pablo realmente está contradiciendo a Jesús, lo cual en realidad no es así, entonces tenemos que el discípulo contradice a su maestro. O peor aún, en este caso, tenemos a un simple ser humano que contradice al Hijo de Dios. Y en segundo lugar, si uno estudia la Torá, entonces no es de extrañar que Yeshua, un judío observante de la Torá, dijera lo que dijo. El shock para un estudiante de la Torá sería que él hubiera dicho que vino a abolir lo que su padre le dio a Moisés. Eso sí sería sorprendente. Así que, en este pasaje de Daniel se habla de aquellos que consideran que el pacto es irrelevante o que fue abolido. Continuando con Daniel 11, seguimos en Daniel 11. El siguiente versículo dice que los que tienen discernimiento, los que son fieles al pacto, la ley de Moisés, harán que el resto del pueblo, otros adoradores de Dios, entiendan lo que está pasando. Entonces los que conocen y obedecen el pacto son los que pueden discernir y son ellos quienes pueden enseñar la totalidad y el significado de la palabra de Dios y ayudar a aquellos que están desconcertados, y lo están porque no conocen la Torá. Ellos los ayudarán a comprender lo que significan todas estas calamidades y eventos cósmicos que están devastando la tierra y hacia dónde conducen. Pero eso no significa que conocer la palabra de Dios y obedecer su pacto protegerá a esos creyentes con discernimiento de sufrir daños. Ellos, o mejor dicho nosotros, seremos seguidos y perseguidos por nuestra fe. Y yo añadiría que serán o seremos perseguidos por los malvados seguidores de Satanás y por los creyentes engañados, así como por las personas más cercanas a ellos. Yeshua advirtió sobre este hecho, y eso lo encontramos en los relatos del Evangelio. En Lucas, capítulo 21, versos del 10 al 19. Escuchemos esto de Cristo. Entonces les dijo: los pueblos pelearán entre sí, las naciones pelearán entre sí. Habrá grandes terremotos, habrá epidemias y hambrunas en varios lugares, y habrá cosas espantosas y grandes señales del cielo. Pero antes de todo eso, os arrestarán y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, y seréis llevados ante reyes y gobernadores. Todo esto será por causa de mi nombre, pero será una oportunidad para que deis testimonio.
Tened pues fijo en vuestros corazones, no preocuparos, pensando de antemano vuestra defensa, porque yo mismo os daré elocuencia y sabiduría que ningún adversario podrá resistir ni refutar. Seréis traicionados, aun por padres, hermanos, parientes y amigos. A algunos de vosotros los matarán, y seréis odiados de todos por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de vuestra cabeza se perderá. Si os mantenéis firmes, salvaréis vuestras vidas. La dedicación y audacia que muestran estos creyentes obedientes atraerá a muchos seguidores, dice Daniel. Pero algunos de ellos no serán sinceros. Es decir, estos nuevos seguidores realmente buscan una solución, o tal vez simplemente un consuelo para sus malas circunstancias, los continuos y horripilantes resultados de la ira de Dios. Pero no han tenido un verdadero cambio de actitud, con el objetivo de tener una relación íntima con Dios, junto a la intención de obedecerlo. Entonces, cuando se den cuenta de que la confianza en Dios y la obediencia a su pacto no es un elixir mágico que los protege o los libra de las pruebas y tribulaciones terrenales, perderán el interés. Pasarán a la siguiente moda que les prometa protección contra el daño. Y por otro lado, aquellos que sí son sinceros y aún así sufren, desde una perspectiva terrenal, se nos dice que se beneficiarán de eso porque, según Daniel, desde una perspectiva celestial, su fe se está refinando y purificando aún más. Y finalmente, en Daniel 11:36, llegamos a la parte donde el rey, Satanás, en la forma de la bestia marina, o quizás es mejor verlo como el anticristo, se verá a sí mismo como que está por encima de Dios y pronunciará monstruosas blasfemias, como las que Juan reitera en Apocalipsis 13:6. Al diablo se le ha dado un período de tiempo en el que Dios le permitirá pronunciar estas blasfemias y falsedades. En Apocalipsis 13:5 dice que este período de blasfemias sin restricciones por parte de la bestia marina es de 42 meses. Durante este tiempo, muchos adoradores de Dios sucumbirán al poder, majestad y blasfemias de la bestia marina, pero muchos otros no lo harán. Y dice que los que no lo harán son aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Es decir, los que ponen su confianza eterna en el Cordero, en Yeshua, tendrán sus almas seguras por una eternidad con Dios. Pero también sus mentes estarán protegidas contra la seducción de la bestia marina. Cristo habló de este tiempo, y eso está registrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versos 24 y 25. Porque aparecerán falsos mesías y falsos profetas, y harán grandes milagros y prodigios, para así engañar incluso a los elegidos, si es posible. Ahí lo tenéis, os lo he avisado de antemano. Quiero decir un par de cosas sobre este asunto. Primero, este versículo en Mateo se usa a menudo para respaldar la doctrina dispensacional de la pretribulación, que afirma que antes de comenzar el período de 7 años de tribulación, los creyentes serán arrebatados, es decir, no pueden ser engañados por las blasfemias de la bestia marina, por el hecho de que no estarán aquí. Pero cuando vemos que Cristo está hablando de que aquellos inscritos en el libro de la vida no son engañados por los falsos mesías y falsos profetas en los tiempos finales, entonces entendemos que independientemente de cuándo suceda el rapto,
lo que estamos leyendo aquí en Apocalipsis sobre algunos creyentes que son engañados, sucede antes de eso. Entonces, hermanos creyentes, si es que todavía estamos vivos en ese momento, estamos destinados a pasar por un tiempo terrible de sufrimiento y tribulación, y muchos serán testigos del anticristo y sus engaños, y no serán rescatados de ello, porque el rapto es después. Lo segundo que quiero señalar es que hoy en día es una verdad innegable que una forma de distinguir aquí en la tierra a una persona que dice ser creyente pero no lo es, de otra que dice ser creyente y sí lo es el fruto que dan. Mateo 7 del 15 al 20. Cuidado con los falsos profetas. Ellos vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos hambrientos. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede dar frutos malos, ni un árbol malo frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Digo que es una forma de distinguirlo, porque si bien podemos mirar las vidas de quienes se declaran creyentes y observar sus actitudes y comportamientos y hacer nuestro propio juicio sobre ellos, eso no significa que necesariamente los veamos con los mismos ojos con los que Dios los ve. Podemos tener opiniones basadas en lo que vemos, pero esas opiniones no tienen efecto alguno en el destino eterno de esa persona. Posteriormente, en los últimos días de los tiempos finales, el indicador externo de quiénes están inscritos en el libro de la vida del Cordero y quiénes no, será aquellos que eligen seguir al diablo y el camino del mundo, contra aquellos que confían en el Cordero y permanecen fieles a él, al no sucumbir a los engaños pronunciados por la boca blasfema de la bestia marina, probablemente en la forma del anticristo. Que los creyentes no estarán exentos de la tribulación se enfatiza en el versículo 10 de Apocalipsis 13, que realmente combina dos pasajes del libro de Jeremías. Los dos pasajes de Jeremías son Jeremías 15:2, que dice: «Y cuando te pregunten a dónde deben ir, diles que así dice Adonai, los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para la espada a la espada, los destinados para el hambre al hambre, y los destinados para el cautiverio al cautiverio». Algo similar dice Jeremías 43:11. «Él vendrá y atacará la tierra de Egipto, los destinados para la muerte a la muerte, los destinados para el cautiverio, y los destinados para la espada a la espada». El hecho de que veamos estos dos pasajes redactados de manera similar, ambos en Jeremías, y que ahora aparecen en el Apocalipsis de Juan, nos dice que esta es una forma particular de decir algo que viene de la boca de los profetas. Y la cuestión es que, independientemente de quién seas, santo o pecador, todo lo que ha sido permitido en el cielo para ti, sucederá en la tierra. La voluntad de Dios no puede ser frustrada ni cuestionada. Y la conclusión sobre lo que significa este profético pasaje para los creyentes se expresa al final del versículo 10 en el siguiente pasaje. Aquí es cuando el pueblo santo de Dios debe perseverar y confiar. Es decir, incluso cuando nos sucedan las peores cosas posibles, y sucederán, debemos reconocer que Dios está al tanto y tiene el control. Lo que nos corresponde hacer a nosotros, nuestro trabajo, es perseverar y seguir confiando a pesar de las terribles circunstancias que estemos soportando.
Las cosas cambian de repente en el versículo 11. Aparece una segunda bestia, la bestia terrestre. Mientras que la primera bestia emergió del mar, la segunda emerge de la tierra, del suelo. En griego, la palabra traducida como suelo es ge, que significa tierra firme, a diferencia de los mares o aguas. Algunos eruditos piensan que esto es un intento de traducir la palabra hebrea eretz, que de hecho también significa tierra, pero en la Biblia, especialmente después de la época del Éxodo, cuando Israel se apoderó de la tierra de Canaán, Eretz pasó a significar la tierra, refiriéndose específicamente al lugar donde habita el pueblo de Dios. Si ese es el caso, entonces este versículo dice que de la tierra de Israel surgirá la bestia terrestre. Aunque eso no es imposible, esa interpretación implica mucha más especulación que evidencia. Más bien, el uso normal y habitual de la palabra tierra encaja mucho mejor con el tema de Satanás, imitando la afirmación simbólica del ángel poderoso de Apocalipsis 10, al poner un pie en la tierra y el otro en el mar, de que Dios es soberano sobre todas las partes del mundo. Esto se debe a que Satanás ha traído una bestia del mar y otra de la tierra, y ambas reciben órdenes de él, con el propósito de tratar de retener su soberanía sobre la tierra, a pesar de que Dios se la ha quitado. La guerra de Miguel, ¿la recuerdan? La guerra de Miguel contra Satanás y su victoria sobre él en el cielo. Leímos sobre eso hace unas 2 o 3 lecciones. Ahora se ha trasladado al planeta Tierra y está sucediendo aquí. Se nos dice que esta bestia terrestre tenía 2 cuernos, como de cordero, no como el cordero, sino como de cordero. Es decir, el artículo definido griego ton, que significa él, no está allí. Parecería que este cordero no es el mismo cordero que fue inmolado, Cristo, sino que simplemente es como un cordero ordinario en cuanto a sus cuernos. La razón por la que es importante reflexionar sobre esta parte es porque algunos padres de la iglesia primitiva y varios eruditos bíblicos modernos creen que el anticristo es la bestia terrestre y no la bestia marina, porque los 2 cuernos pequeños como los de un cordero indican que Satanás está imitando a Cristo. Esto me parece dudoso. Más bien pienso que es más probable que esta bestia con 2 cuernos, que habla como dragón, se refiera a Daniel capítulo 8. Vemos esto en Daniel 8, versos 3 al 4. Alcé los ojos y mientras miraba, allí frente al río estaba un carnero que tenía 2 cuernos. Los cuernos eran largos, pero uno era más largo que el otro, y el más largo salió más tarde que el otro. Vi al carnero empujando hacia el oeste, el norte y el sur, y ningún animal podría hacerle frente, ni había nadie que pudiera librarse de su poder. Hacía lo que quería y se volvió muy fuerte. Como ya leímos, tenemos esta jerarquía. La bestia terrestre está subordinada a la bestia marina, y la bestia marina está subordinada al dragón. Apocalipsis 13:12 explica que la bestia terrestre recibe su autoridad de la bestia marina, mientras que ésta obtiene la suya del dragón. Y la bestia terrestre usa esa autoridad para obligar a los habitantes de la tierra a adorar a su jefe, la bestia marina.
Esta bestia terrestre es mejor conocida en los círculos cristianos como el falso profeta, y creo que eso es correcto. Y claramente la bestia terrestre opera bajo el control de la bestia marina. Así como el verdadero profeta, Juan el Bautista, anunció la venida del verdadero Mesías, Yeshua, así el falso profeta, la bestia terrestre, anuncia engañosamente a la bestia marina, el anticristo, como un Mesías. ¿Ven cómo esto se parece? Sin embargo, no llevemos demasiado lejos la comparación entre Juan el Bautista y la bestia terrestre o el falso profeta. Juan el Bautista no recibió su autoridad de Cristo. Y por cierto, tampoco incitó a la gente a adorar a Yeshua. Esta bestia terrestre o falso profeta realiza grandes señales y milagros, y estos grandes milagros convencen a la gente de que es auténtico, es verdadero. Bíblicamente hablando, las credenciales de un profeta se establecían solo cuando realizaba milagros. Las señales y los milagros eran las pruebas que necesitaba el pueblo de Dios para creer que el profeta había sido verdaderamente enviado por Dios. Entonces, usando el poder que le llegó de parte de Satanás, la bestia terrestre realizó milagros para establecer sus propias credenciales. Y estos milagros convencen a los paganos y a los creyentes, que son débiles en la fe del pacto, no solo de que la bestia terrestre es un verdadero profeta, sino también de que a quien éste glorifica, la bestia marina, es un verdadero Mesías. Esto nos conecta nuevamente con el versículo 8, cuando se nos dice que todos los que moran en la tierra adorarán a la bestia, es decir, la bestia marina, que también es el anticristo, excepto aquellos inscritos en el libro de la vida del Cordero, quienes son descritos como los que no actúan perversamente contra el pacto. Aún más, la bestia terrestre, como falso profeta, le dirá al mundo que se debe construir una imagen de la bestia marina como el Mesías y honrarla. Una vez construida, la bestia terrestre usará su poder satánico para hacer que la imagen cobre vida hasta el punto de que pueda hablar. Ante este suceso alucinante, que sin duda se transmitirá en todo el mundo, ¿quién entre los hombres podría argumentar en contra de la realidad del poder y las habilidades de otro mundo, del anticristo y el falso profeta? Claramente, esos que se niegan, esos que se rehúsan a adorar la imagen de la bestia, probablemente caerían principalmente en una categoría: creyentes verdaderos, conocedores y devotos que no pueden ser engañados por este fraude, y saben que es obra de Satanás y no de Dios. Naturalmente, un creyente en el Dios de la Biblia no podría conscientemente inclinarse ante una imagen parlante, sin importar lo que esto le cueste. Y según el versículo 15, aquellos que se nieguen a adorar la imagen parlante serán ejecutados. Desde un punto de vista práctico, piensen en esto. ¿Cómo sabrían el anticristo y sus secuaces quién, entre los miles de millones de personas que aún viven en el planeta, se niega a adorar la imagen parlante? ¿Cómo lo sabrían? La presión de grupo, la corrección política, la mentalidad de las masas, todas son fuerzas poderosas, especialmente cuando están en juego el miedo y la autoconservación. Esto no es nada nuevo para la humanidad.
Casi todas las generaciones y culturas tienen ejemplos de situaciones como esta. Aun cuando podría nombrarles muchos ejemplos pasados y presentes, quizás el más fácil, el más reconocido en nuestro tiempo, para comparar con la insistencia en los tiempos finales, en que todos los humanos adoren la imagen de la bestia o mueran, es la histeria casi global por el cambio climático, y no estoy debatiendo o comentando si existe o no. Ese no es el punto. Los que lo defienden, cualquiera que sea la creencia actual sobre la existencia, alcance, causa y efectos finales del cambio climático, han acuñado un nombre para los que son escépticos o lo rechazan de plano. Se les considera negacionistas. Y en la mente de los partidarios del cambio climático, un negacionista es como un insulto. Es como que te llamen traidor a la humanidad. Hoy día hay serios llamamientos en Europa y Estados Unidos para que la negación del cambio climático se clasifique como un crimen contra la humanidad. Llamamientos serios. Por tanto, los que sean juzgados como negacionistas se convertirían en criminales y serían procesados. No estoy tomando partido en este asunto. Lo que digo es que no es raro que, cuando se percibe un peligro y un gran número de personas, usando su voz y determinación, decide que todos deben unirse a ellos, y los que no serán vistos con desprecio o algo peor, muy pocos se resistirán, porque para ellos es importante conservar sus amigos, reputaciones, fortunas y vidas mortales. Y no es muy difícil ver cuán fácil será para el anticristo y el falso profeta obligar a todos los humanos a inclinarse ante la imagen, para descubrir a los negacionistas, que serán principalmente los creyentes en Cristo. Los vecinos de los negacionistas de la imagen y hasta miembros de sus propias familias los entregarán como un deber cívico. Solo tenemos que mirar atrás unas pocas décadas a la Alemania de Hitler para ver que esto mismo sucedió, y muchos cristianos alemanes tenían la plena creencia de que obedecer la agenda de Hitler era lo correcto y lo justo por el bien de su país o incluso del mundo. El verso 16 trae a colación uno de los escenarios apócrifos más conocidos de los tiempos modernos, la marca de la bestia. Las palabras de este pasaje de las Escrituras son bastante claras. El trío malvado, formado por el dragón, la bestia marina y la bestia terrestre, también conocida como Satanás, el anticristo y el falso profeta, van a instaurar en todo el mundo un requisito de poner una marca especial en la mano derecha o en la frente de cada persona, o de lo contrario esa persona no podrá comprar ni vender. Los cristianos occidentales piensan que la tecnología que ha surgido en este siglo podría hacer posible algo como esto. Pero lo cierto es que marcar a las personas para controlarlas de diversas maneras es una práctica antigua. En la época romana, a los soldados les ponían marcas en las manos. Los esclavos también eran marcados. Durante el reinado de Decio, el emperador romano del año 250 después de Cristo, todo hombre tenía que presentar un certificado de que había ofrecido un sacrificio al César o no podría ganarse la vida, e incluso se enfrentaría a la prisión o a la muerte. Y en tiempos modernos, naturalmente, se podrían emplear tecnologías modernas para controlar la compra y venta a nivel casi global. Ni siquiera voy a caer en todas las especulaciones de cómo se podría hacer, porque son infinitas. Pero sí diré que, en mi opinión, sin duda alguna, el primer paso para que el gobierno continúe estrictamente las transacciones financieras es poner fin al uso del efectivo. Deben hacerlo. Y de hecho, el uso del efectivo está desapareciendo.
en todas las principales economías del mundo. Suecia es casi una sociedad sin efectivo. Con él no se puede comprar ni un caramelo. Los comerciantes ya no tienen cajas registradoras, ni mantienen efectivo a mano. Ya ninguno de los grandes bancos maneja efectivo. Si uno tiene la mala suerte de tener efectivo y necesitas depositarlo, debes pagar una tarifa por ese privilegio. Por tanto, todas las transacciones monetarias son digitales y se realizan con tarjetas, números PIN y contraseñas. Todos sabemos de eso. Y claro, eso significa que el robo de dinero en tiendas, personas y bancos es cosa del pasado. Y que las transacciones ilegales por drogas son casi imposibles. Pero también significa que se hace un seguimiento de cada compra, incluso de una caja de chicles. Cada centavo que ganas se registra instantáneamente. Y resulta casi imposible para la persona promedio evitar pagar impuestos, lo que por supuesto deleita al gobierno. Pero también significa que pueden bloquear instantáneamente tu capacidad de comprar o vender, con solo pulsar unas teclas en un computador del gobierno, por cualquier razón que ellos crean justificable. Lo que les digo no es ciencia ficción. Así son las cosas actualmente en Suecia. Y varios elementos de su sociedad sin efectivo se están esparciendo, porque los gobiernos desean tener el control casi ilimitado de las finanzas de sus ciudadanos y el flujo de dinero que ahora tiene el gobierno sueco. Entonces cabe plantearse esta pregunta. En la antigüedad se necesitaba un símbolo o una marca en el cuerpo para identificar y controlar a las personas, pero hoy no se requiere. Las huellas dactilares, el reconocimiento facial y los escáneres de retina son métodos tan sencillos y comunes que algunos teléfonos inteligentes tienen incorporada ya esa capacidad. Entonces, ¿por qué una persona, en los tiempos finales, aún en el futuro para nosotros, debe tener una marca en la mano o en la frente? Porque básicamente es una falsificación blasfema de la marca en la frente de los 144,000 testigos de Dios que vimos en Apocalipsis 7. Pero también se burla del mandamiento más importante y fundamental de Dios que está en la Torá, tanto que a este mandamiento, a este principio, se le ha dado su propio título, el Shema. Deuteronomio 6, del 4 al 9. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha, oh Israel, Adonai nuestro Dios, Adonai es uno. Y amarás a Adonai tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu fuerza. Estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y tú las enseñarás diligentemente a tus hijos. Hablarás de ellas cuando estés sentado en casa, cuando estés de viaje, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalas en tu mano como una señal. Ponlas por frontales sobre una banda alrededor de tu frente y escríbelas en los marcos de las puertas de tu casa y en tus portones. Espero que entiendan después de lo que hemos hablado hoy, ¿por qué es tan crítico que los creyentes, todos los creyentes, los millones de hermanos y hermanas en todo el mundo, dejen de lado las doctrinas erróneas de la Iglesia que menosprecian la Torá y niegan lo que Cristo dijo tan enfáticamente en Mateo 5, que Él no vino a abolir la ley de Moisés? Apocalipsis 13 no puede entenderse correctamente si no conoces la Torá y los profetas. No es posible. Puedes tener todo tipo de ideas locas,
El rompecabezas de los tiempos finales no se puede armar si no conoces el Antiguo Testamento en su contexto hebreo y si no tomas en serio los mandamientos eternos de Dios. Y como revela este capítulo, innumerables creyentes al final de los días que creen saber qué cosas esperar se sentirán aturdidos y confundidos cuando el dragón comience su trabajo sucio. Y especialmente cuando emerjan el anticristo y el falso profeta, porque estos creyentes habrán acogido doctrinas y tradiciones sin sentido, mientras se les dice que la palabra de Dios anterior al libro de Mateo no tiene valor ni significado para ellos en sus vidas. Si eres uno de estos creyentes de los que acabo de hablar, te digo, arrepiéntete, abre tu Biblia en el libro de Génesis y comienza a leer. Cree en lo que leas y, sobre todo, cree que es para ti. Hoy, tal como lo fue para el pueblo escogido de Dios hace 3000 años. Continuaremos en el Apocalipsis la próxima vez. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.